pero en todo caso, ya dijeron dónde habito en esta universidad. Estoy en el departamento de psicología. Y por lo tanto, después de esta breve presentación, que trataré de ser breve, sobre todo para que demos espacio como más al diálogo, siempre súper abierta a que nos conversemos un café, revisemos cosas, detalles específicos que cada uno de ustedes, no sé, persistan dudas, ¿vale? Eh, ya, voy a partir tratando de compartirles pantalla. Vamos a ver cómo me va, porque justo ahora abrí este computador, me está avisando que necesitaba actualizar algún dispositivo. Entonces, vamos a tratar de que pueda compartirles mis notas del día de hoy. Y sí que sí. Me van diciendo si logran ver algo. Espero. Espero que sí. Bueno, brevemente les comento que lo que quiero ver con ustedes hoy día, ¿cierto? En el contexto de estas charlas que tienen como nombre Mi experiencia Fondesit. Básicamente el plan de la presentación tiene que ver con rápidamente recordar qué es Fondesit, ¿ya? Es súper relevante porque tenemos muchos fondos en el área de educación. Tenemos la suerte de que educación en general es un área que tiene muchos fondos diversos y Fondesit es solo uno de ellos. Fondesit regular específicamente también, ¿no? Es uno específico dentro del programa Fondesit. Y luego finalmente ya centrarme un poco en qué he aprendido yo dentro de las convocatorias Fondesit, ¿no? En tres facetas, si uno quisiera decirlo así, ¿no? Como postulante, como investigadora, pero también como evaluadora, ¿ya? Y eso es un poquito lo que les quiero presentar. Brevemente, ¿qué es Fondesit? Es como el organigrama básico, ¿no? Para entender que Fondesit es solo un programa dentro, ¿cierto?, de ¿cierto?, un organigrama mucho más grande, ¿no? Depende efectivamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de ANID, ¿no? El antiguo CONICET, ¿no? Lo que hoy día es Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y Fondesit está aquí, donde llaman la Subdirección de Proyectos de Investigación. Hay otras subdirecciones, como son la de Capital Humano, la que tiene que ver, por ejemplo, con Becas Chile, ¿cierto? Que ustedes también conocen, seguramente muchos de ustedes o fueron beneficiarios, o además de beneficiarios han sido evaluadores, por ejemplo. Y así con otros, ¿no? Con los centros de investigación asociativa, ahí tienen, por ejemplo, el caso de los institutos milenios, ¿cierto? Los centros basales, etc. Bueno, la verdad es que es bastante amplio, no me voy a detener en ello, pero solo para decir que es como uno de muchos instrumentos que tiene la ANID, ¿no?, para financiar investigación. Y dentro de lo que llamamos Fondesit, ¿cierto?, como Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos tres grandes fondos, ¿cierto?, que son Fondesit Postdoctorado, pensando, ¿cierto?, en las trayectorias jóvenes, doctores que no tienen más allá de 3 años de obtención de su grado. Luego, Fondesit Iniciación, ¿cierto?, para aquellos doctores con hasta en esta convocatoria 2023, ¿cierto?, para 2024. No sé si ven avanzar la presentación, porque me dicen por ahí que No, Gabriel. está en la portada. Entonces vamos a tratar de pensar qué está pasando acá. Ya sé qué está pasando. Ya sé qué está pasando. Perfecto. Tac, tac, tac. Ok. Yo estaba mostrando con mi puntero, pero en mi propio computador, ¿ven? Las cosas que pasan en la televisión en vivo. Entonces, decía, dentro de la trayectoria Fondesit tenemos trayectorias jóvenes, ¿cierto? Como la que son de postdoctorado Fondesit, con grado de doctor con no más de 3 años, que es distinto de las becas Chile postdoctorado. El otro día justo conversaba con alguien acerca de la diferencia. A veces la gente no sabe que son dos instrumentos distintos, uno depende de Fondesit, el otro depende de becas Chile. Luego Fondesit Iniciación, donde obviamente tenemos, ¿cierto?,
para aquellas trayectorias de doctor con hasta 10 años. En esta convocatoria 2024, justamente se amplió el plazo hasta 10 años de la obtención del grado de doctor. Antes habían sido 8, originalmente eran 5 años. Ya eso, ahora ya, no sé, 2015 creo que cambió, sí, por ahí la historia. Luego, Fondesit regular, que es la historia que vamos a contar hoy día, ¿no? Y el concurso que se está ahora desarrollando. ¿Cómo se entiende Fondesit regular? Esta es la definición literal del instrumento, ¿no? Fondesit regular pretende, ¿cierto?, como meta, promover la investigación de base científico-tecnológica en diversas áreas del conocimiento mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la producción de conocimiento. Con esto, a su vez, se pretende que se financie, ¿cierto?, preguntas de investigación o hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto. Esto va a ser súper relevante después cuando veamos por qué alguien puede quedar fuera de base, por ejemplo, ¿ya? Y también, y por eso lo pongo en negrita, no financia proyectos de creación artística, recopilaciones, confección de catálogos, inventario, impresión de libros, ensayos, traducciones, audiovisuales, textos de enseñanza o proyectos de mejoramiento institucional, que es una glosa que quedó puesta por ahí por el año 2020, u otras actividades análogas. Ya veremos también un poquito de qué va eso. Grosso modo, Fondesit, bueno, ha ido creciendo conforme, ¿cierto?, se ha desarrollado la investigación en nuestro país. El instrumento ya data del año 81 más o menos. Y en esta diapo que ustedes pueden seguramente visualizar, y que les dejo ahí el link si quieren explorar un poquito esas gráficas, ¿no?, que son bien ilustrativas, ¿no?, del crecimiento que ha tenido las diversas áreas, pero en particular educación. Estas son solo capturas de pantalla, ustedes lo pueden ver interactivamente en la página, de cómo se ha financiado la investigación en los últimos años. Aquí está solo el tramo 2014-2021, ¿sí? A nivel general, fíjense educación dónde está, ¿ya? Con 700 y algo proyectos adjudicados. Ustedes pueden ahí también jugar un poquito para ver cuántos han postulado respecto y de cuántos también se han adjudicado, la proporción de hombres y mujeres, ¿cierto? Aquí tienen una suerte de zoom que nos habla de cómo ha ido evolucionando también el área de educación. Ahí lo ven ustedes también en un subrayado, ¿cierto? Cuántos adjudicados respecto de los no adjudicados, la proporción hombres y mujeres, hay que decirlo, en nuestra área en general es bastante equitativa dentro de todo, ¿cierto? Esos datos nos muestran un poquito cómo se mueve el área de educación, ¿no?, en los últimos años. Voy directo al grano ahora respecto de mi experiencia, ¿no?, como decía yo, en tanto evaluadora, en tanto postulante y como investigadora Fondesit actualmente. Como postulante, ¿qué he aprendido? Que hay que leerse las bases, ¿ya? Esto que puede parecer de perogrullo, no es tan así, ¿ya? Es verdad que hay, por así decirlo, un corpus que es más o menos estable dentro de las bases Fondesit, pero también es cierto que las bases a veces sufren cambios y que es mejor leerlas que pasarlas por alto, porque una cláusula dentro de Fondesit que cambie eventualmente puede significar estar inhabilitado para concursar o quedar fuera de base justamente por no cumplir un requisito específico ya. El año pasado, por ejemplo, no sé si ustedes supieron, Fondesit Iniciación ya llevaba alrededor de 3 años con una convocatoria que era ciega para los postulantes. ¿Qué quiere decir eso? Que se pedía que no hubiera ningún tipo de información confidencial, digamos, respecto de la identidad del postulante o de su institución patrocinante. Y eso es súper importante porque efectivamente cuando se hablaba ya sea de la trayectoria, cierto que los postulantes en iniciación deben redactar, a veces, en algunos casos, se dejó entrever alguna información que lograba identificar al postulante o que efectivamente nombraba la institución patrocinante como para decir, bueno, tengo las garantías, tengo el equipamiento, etc.
El caso es que por un detalle como ese salieron fuera de bases una centena de proyectos en distintas universidades, lo que efectivamente generó una reacción de parte, incluso a nivel CRUT, pero las bases son las bases, ¿ya? Así como Fondesit en otros concursos también sucede lo mismo. Te olvidas de subir una carta o te equivocas incluso cruzando una carta. Están todos los documentos, pero están en lugares distintos, ¿no? Intercambiados. Eso también puede ser causal de eliminación, ¿no? Antes de entrar a concurso. Entonces, como postulante, obviamente, leerse las bases sí o sí y estar súper atento a los cambios. Como postulante también en el ámbito del Fondesit regular, que es la gran diferencia con iniciación, es el tema de que regular se espera ya, ¿no? De que el proyecto sea presentado por un equipo. Un equipo que puede ser una dupla, puede ser un trío, pueden ser cuatro. Eh, Todo depende evidentemente de el tipo de proyecto, ¿cierto? El nivel de responsabilidades que se tienen dentro del proyecto. Eso evidentemente hay que irlo justificando y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y como postulante también, otra de las cosas que yo creo súper relevante, así como aprendizaje, es el tema de pedir ayuda. ¿No? Eh, y que bueno, eh, a veces se nos olvida, esto también es una experiencia de aprendizaje. Eh, Hay gente que de repente ha perseverado 3, 4, 5 veces postulando a un Fondesit en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Iniciación o regular, que eran como son los más antiguos, digamos, como instrumento, eh, y luego de todas esas intentonas y todo ese aprendizaje acumulado, recién logra adjudicarlo. ¿Mm? Eh, en el fondo irregular hay que pedir ayuda. Ojalá que alguien, por ejemplo, yo pongo ahí un lector crítico. Ojalá que el mismo equipo funcione como editor. Si tenemos la suerte de tener compañeros que nos puedan leer, bienvenido. Porque a veces también los equipos estamos tan ensimismados en nuestra idea, tan enamorados de nuestra idea, que a veces no vemos cuando hay fallos, ¿no? Argumentales, ¿cierto? Metodológicos o de otro orden, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los aprendizajes grandes dentro de estos años, digamos. En la postulación de este año no hay cambios en el sentido de lo que se evalúa, ¿no? Formalmente. Ustedes lo ven ahí. Como siempre están estos dos grandes ámbitos. La productividad con un 30%, que básicamente son la producción, ¿cierto? Del IR, ¿ya? El investigador responsable. Se nos permite subir hasta 10 publicaciones, ¿cierto? Este año, desde el 2018 en adelante, ¿sí? Salvo para aquellas mujeres que, por ejemplo, puedan acreditar licencia maternal, por ejemplo, ¿ya? Que ahí tienen también un año de gracia, digamos. Eh, Esas 10 publicaciones pueden dar un máximo de 5 puntos, ¿no? Que es el máximo de nota Fondesit por currículum. Um, y recuerden que igual que los años anteriores, se va a hacer un corte con el 20%, digamos, el 20% inferior de notas se va fuera del concurso, no ingresa a ser evaluado. Una vez que has pasado esa etapa, ¿no? De admisibilidad, comienza entonces la carrera por ser evaluado, ¿cierto? Y en este caso, el 70% del valor total del Fondesit está alojado específicamente en la calidad de la propuesta. Calidad que efectivamente se va a medir en términos de la fundamentación teórica, conceptual del proyecto, la calidad y coherencia del mismo en términos metodológicos, ¿cierto? La pertinencia y validez de la metodología, ¿cierto? La capacidad del equipo, ¿ya? Que también es un ámbito no menor y que a veces se le dedica poco tiempo en la propuesta a un poco presentar al equipo quiénes son, ¿ya? Bajo el entendido que la productividad del IR ya fue evaluada, pero la del equipo no se evalúa. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, oye, este equipo que tengo aquí puede dar buena cuenta de este proyecto, ¿no?
Otro detalle importante son los grupos de evaluación, que se llaman. Antes se llamaba grupo de estudio, ¿ya? Hoy día se llaman grupos de evaluación. Como ustedes bien saben, la mesa de educación se dividió en dos grandes áreas. Una es educación inicial escolar, la otra es educación superior. Educación inicial escolar básicamente revisa aquellos proyectos que dicen relación con todas aquellas investigaciones en torno al sistema escolar, al aprendizaje de los niños, ¿cierto? Am, y por lo tanto, en esa mesa, ustedes ahí tienen una serie de representantes que más o menos, ¿cierto?, tienen temas afines para esa área. Esa es la mesa que hasta el año pasado estaba vigente. ¿M? No se ha actualizado en la página de ANIC todavía quién es el grupo de estudio. Algunos de ellos, evidentemente, se van a mantener. El mandato es de 3, 4 años como máximo cuando se trata del director o directora de grupo. En el caso de educación superior, como lo dice su nombre, ¿cierto? Básicamente se alojan aquellos proyectos que dicen relación con la investigación en temáticas del área de la educación superior, por lo tanto, está todo lo que es pedagogía universitaria. Pueden ir efectivamente proyectos sobre la formación de ingenieros, de dentistas, no solamente sobre formación de profesores, que muchas veces las facultades de educación son las que más presentan proyectos, pero esta área ha ido creciendo. Y efectivamente se han incorporado la formación de otros profesionales. Eso hace que efectivamente se hiciese necesario, ¿no?, ampliar el grupo de estudio de educación porque estaba recibiendo una cantidad de proyectos que hacía inviable, ¿cierto?, mantenerlos, ¿no?, dentro de una misma mesa. ¿Mm? Esto les da un tratamiento mucho más focalizado, evidentemente. Ahí también ustedes tienen algunos de los representantes que estuvieron el año pasado en la mesa. Insisto, solo algunos de ellos se mantienen en función del número de años de mandato. ¿M? Hay que estar atentos a cuando se refresque esta página. Como ven también, en la página de ANID uno puede ver el tipo de evaluación que el grupo de estudio ha decidido hacer. Eso puede cambiar año con año. Ya los grupos de evaluación tienen la potestad de decir al inicio del proceso, antes de ver cualquier proyecto, ¿qué tipo de evaluación van a hacer? Si la van a hacer abierta, es decir, van a mandar a pares a que lean los proyectos, o si la van a hacer tipo panel, es decir, el grupo de estudio es quien evalúa, ¿ya? El año pasado la evaluación fue externa en Fondesit Regular. Pues bien, en tanto investigadora, eh, bueno, yo aprendí un montón de cosas como investigadora y lo único que sé es que me queda mucho por aprender, ¿ya? Pero sí también me gustaría hacer el punto respecto a algunas cosas. Yo pongo ahí una de mis experiencias es de agradecimiento. Me siento una agradecida de poder hacer investigación en nuestro país, de hacerlo en el área que yo escogí para la vida, digamos, y además me siento privilegiada. Cada vez que converso con colegas de otros países, me doy cuenta que tenemos un sistema que, aun cuando haya todos los años alguna carta contra Fondesit o contra el bajo presupuesto en ciencia, la verdad es que para ser un país chico y no necesariamente rico, ya como otras economías industrializadas y etcétera, la verdad es que tenemos mucha suerte. Es más, debemos sentirnos bastante privilegiados. Muchos países no tienen un sueldo Fondesit para los investigadores, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo he hablado con colegas en Canadá, en Europa, y no existe un sueldo de investigador. Es decir, te pagan la investigación, que tampoco a veces es mucho dinero, pero sueldo aparte para los investigadores tampoco existe. Por lo tanto, eh, es bien atípico, ¿no? Como investigadora también he aprendido y se liga con el consejo anterior, ¿no?, que yo daba, la importancia de contar con un buen equipo. Olvidé poner ahí el buen equipo, ¿ya? Un equipo en el cual uno pueda confiar a todo evento, donde no solamente somos colegas de trabajo, ¿ya?, sino que además tenemos una relación de amistad y de confianza que nos permite decirnos las cosas en buen chileno, ¿no? Pam, pam, vino, vino. Yo creo que eso es súper,
súper bueno. Permite que el trabajo, sobre todo en las etapas como más álgidas, se haga más llevadero. Am, y evidentemente, ¿no? Permite afrontar todos los emergentes que puede tener la investigación, porque si hay algo que nunca falta son incendios, ¿cierto? Emergentes, problemas, ¿no? Eh, entonces, ante todo, apostar por los buenos equipos. Y por último, yo creo que no es menor, la posibilidad de formar a otros, ¿ya? Mi experiencia también ha sido esto de poder integrar gente joven a los equipos, desde estudiantes de pregrado, en tareas a veces que pueden parecer menores, pero que son súper vitales y que son muy bonitas, que los chiquillos, sobre todo de pregrado, tengan experiencias tempranas, ¿no? Ya sea tomando datos, entrenándolos, que ayuden, ¿no? En tareas que pueden, insisto, parecer menores. Este año yo estuve entrenando nuevos ayudantes en terreno, los llevaba también a tomar pruebas conmigo para que vieran cómo se tomaban, y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y empiezan a interesarse, a volverse más curiosos, y creo que eso es una ganancia, ¿no? En todo sentido. Y insistir que la formación de capital humano no se hace solamente en el máster o en el doctorado. Yo creo que hay que empezar temprano y en el caso de los que trabajamos en el área de educación, yo creo que también tenemos que apostar por hacer de la investigación um, parte de la formación inicial de profesores, ¿no? Creo que vamos a tener mejores profesores si ellos también tienen, de algún modo, interiorizada, ¿no? Una lógica investigativa que les permita ser más críticos con su quehacer, por ejemplo. ¿Mm? Y por último, ¿no? Como evaluadora Fondesit, ¿ya? Como evaluadora Fondesit, la verdad es que traté de hacer una síntesis de todo lo que me ha tocado ver, obviamente resguardando mis compromisos, ¿cierto? Yo he tenido una posición bastante privilegiada para ver muchos proyectos, no solo como evaluadora, ¿cierto? Que me mandan un proyecto, sino también dentro de la mesa del grupo de estudio. Y puedo decir que la verdad es que um, hay errores no forzados, por así decirlo. Hay algunos errores que dicen relación, por ejemplo, con la lectura de bases, que fue algo que mencioné anteriormente. Hay otros errores que tienen que ver con la experiencia, ¿ya? Eh, pero todos son subsanables. Y bueno, y aquí va un poquito una síntesis de lo que yo creo que se puede efectivamente evitar a tiempo, ¿no? Si estamos alerta. Por un lado, ¿cierto? Tenemos errores que son más bien de forma, ¿no? Eh, Cuestiones tan que pueden parecer de perogrullo, ¿ah? Pero la coloco ahí porque lo he visto pasar. Utilizar el formulario de la versión pasada, por ejemplo, no sé, me fue mal en el fondo de sintonización y someto el mismo proyecto, pero olvidé traspasarlo al formato, ¿no? Del nuevo año. Y entonces aparece ahí, ¿no? Donde efectivamente pueden haber cambios incluso en el formulario, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Pero también hay formas que, digamos, errores de fondo, ¿no? Como no indicar algunos campos que sean obligatorios. Y pongo obligatorios con asterisco porque los campos obligatorios ya los vamos a ver. Lo tenemos por acá, ¿cierto? Campos obligatorios son, por ejemplo, el tener, ¿cierto? En el formulario Fondesit nos dicen exactamente qué ámbitos deben estar. Por ejemplo, hipótesis o supuestos de investigación. Un Fondesit que no tiene hipótesis o supuestos de investigación es un Fondesit efectivamente candidato a irse fuera de bases, ¿ya? Eh, y en cambio, eh, la cajita gris, ¿no? Con las instrucciones Fondesit, no es obligatoria dejarla, ¿ya? No es cierto que el retirar la cajita te saque de bases. Lo que sí te puede sacar de bases es no respetar todo, que el texto tenga todos los campos, ¿ya? Bueno, obviamente otro error es que el proyecto no sea atingente. Y en ese sentido, vuelvo sobre algo que dije hace un rato. Um, Fondesit explícitamente hoy día nos dice que hay cierto tipo de proyectos que no están contemplados para Fondesit, porque no son
¿cierto?, de investigación científico-tecnológica. Por ejemplo, los proyectos de mejoramiento de la docencia o proyectos de mejoramiento institucional, ¿ya? Esa glosa fue puesta de manera explícita por Fondesit justamente porque estaban empezando a llegar muchos proyectos que eran más bien de mejoramientos institucionales, de carreras específicas, ¿no? Con cohortes completas, ¿no? Para una misma universidad. Eso de algún modo iba, evidentemente, a producir una mejora para esa unidad académica, para esa carrera, pero no tenía ninguna pretensión de generar conocimiento científico en el área que sea generalizable, ¿cierto?, a la población estudiantil. Ya, eso, por ejemplo, queda fuera de base. Proyectos no atingentes. Evidentemente, como tenemos muchos fondos en educación, uno podría pensar que efectivamente alguien podría pensar en un proyecto que tiene mucho más que ver con política pública en educación. Bueno, ese tipo de proyecto está más pensado, por ejemplo, para un CNED o un CNA, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente tiene un eje, ¿no? Un énfasis mucho más aplicado, ¿no?, a política pública. FONIDE también. Entonces, también afinar la puntería respecto del tipo de fondo al que yo estoy postulando. Y en ese sentido, por eso iba a mi mención explícita, ¿no?, a el sentido que tiene Fondesit. Otros errores comunes son que las revisiones de la literatura no sean tales, vamos a verlos ahí, o que el presupuesto sea poco realista. Vamos a ver más en detalle también estos otros, ¿no? No se justifican claramente roles y funciones del equipo. Y por último, aunque ustedes no lo crean, no es un tema menor, que la escritura del proyecto sea poco prolija o no intencionada. Ya me voy a detener sobre eso y lo voy a explicar en detalle. Fíjense bien en esto porque es como la parte preliminar que yo les decía, tiene todo Fondesit. Ya cualquiera de los concursos se juega de esta manera. Tenemos una fase preliminar que es la de admisibilidad. ¿Qué significa eso? Que efectivamente tanto funcionarios de la ANID, ¿cierto?, como el grupo de evaluación revisan los proyectos para ver si se cumple con bases. ANID evidentemente lo revisa, son funcionarios que nunca se encuentran con la mesa del grupo de evaluación, sino que ellos los están mirando en paralelo y ellos ya sacan fuera de base proyectos. Estos se van como rápidamente. Pero todos los proyectos llegan a la mesa del grupo de evaluación y allí nuevamente el grupo de evaluación hace una primera mirada antes de evaluar nada y dice si el proyecto efectivamente le corresponde al grupo de educación o no. Podría decir sí, es de educación, luz verde, se queda, ¿sí? Y es evaluado. Pero si no lo fuera, hay dos caminos. O sale fuera de bases porque no es directamente un proyecto de investigación, y aquí tenemos, ¿cierto?, en rojo, porque se trata, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo institucional, un proyecto de mejoramiento en la docencia, etc. Y entonces sale fuera de base. Pero también podría ser que el grupo de estudio dice, no es de educación, pero es de investigación. Pero en realidad es más un proyecto de lingüística, un proyecto de salud pública, un proyecto, qué sé yo, de historia y así. Y el grupo de estudio lo envía a otro grupo de estudio. Ese otro grupo de estudio hará exactamente el mismo trabajo y si efectivamente cree que tiene mérito para ser evaluado en esa mesa, será evaluado, ¿cierto?, con las reglas de ese grupo de estudio. Eso es parte de las reglas del juego. Bueno, y evidentemente por eso importa tanto la escritura del proyecto, que quede muy claro por qué se trata de un problema de investigación susceptible de ser estudiado en educación, ¿ya? Bueno, habiendo pasado eso, decía yo, dentro de los errores comunes nombraba el tema de utilizar el formulario diferente a la versión pasada. Aquí les muestro lo que dice el formulario de este año. Esta cajita gris justamente les dice que deben estar los fundamentos teórico-conceptuales, estado del arte que sustenta la propuesta, hipótesis o preguntas de investigación y objetivos.
novedad científica o tecnológica de la propuesta, metodología, plan de trabajo o carta Gantt, ¿ya? Antecedentes que permitan evaluar la capacidad del equipo de trabajo para ejecutar la propuesta. Y todo eso en 10 páginas, ¿ya? En una letra que puede ser verdana o similar. Verdana igual es grande. Sugiero Arial 10. Arial 10 es menos espacio y es igualmente legible y válida, ¿ya? Esta cajita es importante para saber lo que hay que ponerle al texto, pero no es obligatoria, ¿ya? Ojo. Um, bueno, otra razón por la cual uno puede quedar fuera de base es, por ejemplo, que uno diga que hay anexos, sobre todo en las convocatorias como iniciación, por ejemplo, o postdoctorado, y que esos anexos no estén, ¿ya? Otro error común, ¿sí? Es, por ejemplo, no citar adecuadamente las fuentes, ¿ya? Y esto incluía las propias. Esto refiere a una causal de la inadmisibilidad de un proyecto y que lo deja fuera de base de manera automática. Y esto puede ser en cualquier minuto del proceso, ¿ya? Esto refiere al punto 6 de las bases de Fondesit, referido a integridad de la investigación. Ustedes saben, cada vez que sometemos un Fondesit a concurso, debemos cliquear, ¿cierto?, aceptando la declaración de Singapur. Ahí está el link de la declaración de Singapur para que puedan, ¿cierto?, ir a mirarlo. Um, y es súper importante porque justamente se dice explícitamente que todos aquellos investigadores que postulan un Fondesit se comprometen a asegurar durante la postulación y en la ejecución, ¿cierto? Apegarse a estas normas. Pero además, si se detecta que ya sea durante la postulación o la ejecución del proyecto se hubiese, ¿cierto?, traspasado el límite, ¿cierto? ANIT se reserva el derecho también a cerrar, declarar, digamos, término anticipado del proyecto o declarar fuera de base, ¿cierto? Y eliminar el proyecto de concurso, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, respecto de la citación de fuentes, no hay no hay un tipo de citación exigida por Fondesit. Sin embargo, se sugiere que usted sea consistente. Da lo mismo el tipo de normas que utilice. Ahí puse algunas, ¿no? Las del MLA, las Vancouver o las APA, que son las que más usamos en educación y psicología. Pero lo importante es que sea consistente, ¿ya? Y como decía, también las de autoría propia. ¿Mm? Todo párrafo debe estar referenciado. Me detengo un poquito en el tema de la integridad. Bueno, también en base a mi experiencia fue decir, lamentablemente, algunos de los años en que yo oficié dentro de la mesa, fue decir, vimos muchos casos de plagios. A veces eran plagios que podíamos intuir que era por desconocimiento, ¿sí? La gente o no sabía citar, ¿cierto? Am, o efectivamente olvidaba, omitía. Lo típico que puede pasar cuando uno no usa, por ejemplo, un gestor de bibliografía automático, ¿no? Que voy a poner después la referencia y no la pongo. Ya, uno podía pensar eso, ¿no? Pero el caso es que no estaba la fuente. Como sea, dejo aquí establecido un poquito de qué va esto de la Declaración de Singapur. Se supone que esta adhesión, como digo yo, que es obligatoria para concursar en Fondesit, supone la adhesión a 4 principios que se van a cristalizar en 13 responsabilidades, ¿ya? Están en relación con la honestidad en cualquier aspecto de la investigación, responsabilidad en la ejecución, además la cortesía e imparcialidad en las relaciones laborales. Esto me parece súper interesante. Y además la buena gestión de la investigación en nombre de otros. Y aquí me detengo en eh, 4, si no me equivoco, creo que son los que guardé como más importante a mi juicio, ¿no? Dejo siempre el link de la Declaración de Singapur, ¿no? Más atrás. Eh, Respecto de la autoría, ya uno de los requisitos para el cierre de un Fondesit tiene que ver con las publicaciones, ¿ya? Y como la integridad de la investigación no está solamente en el momento en que yo, ¿cierto?
tengo mis consentimientos informados, ¿cierto? Y le aseguro a mis participantes que yo guardaré confidencialidad y, bueno, y todo lo que comprometo, ¿no? En un consentimiento, sino que también va más allá y va a lo largo de la investigación, ¿no? Va más allá incluso de cuando termina la investigación. Y en el caso de la autoría se suceden un par de cosas aquí que me parece importante también recalcar. Una, ¿cierto?, que dice relación con que todos los investigadores deben asumir responsabilidad por sus contribuciones en las publicaciones y que la lista de autores solo debe figurar aquellos que cumplan con los criterios aplicables de autoría. ¿Mm? Respecto de esos criterios, a veces eso no está tan claro. Yo no hace mucho tuve justamente un evento bien interesante con estudiantes de posgrado, en donde estudiantes, ¿cierto? Como digo, y que me parece genial que en ese estadio de su formación lo podamos conversar, pero también me he fijado que ya investigadores más experimentados, ¿cierto? O gente que concursa en el Fondesit, no tiene muy claro tampoco cuándo aplica la autoría. En general las revistas tienen decálogos también de autoría, ¿cierto? De cuáles serían los tipos de contribuciones que efectivamente amerita la contribución, digamos, la firma en un paper. En este caso, por ejemplo, les dejo un link bien interesante de Teaching and Teacher Education, una revista reconocidísima en nuestra área, ¿cierto? Donde efectivamente dice exactamente quiénes deben ir en la autoría. Obviamente son las contribuciones sustanciales para ese producto. No se consideran las traducciones, ¿cierto? Eh, o la toma de datos simplemente en el terreno. Sí, evidentemente, todo aquel, y ahí va el punto 6, todo aquel que ha contribuido en alguna medida en la investigación merece ser reconocido. Y eso evidentemente queda para todas las menciones de agradecimiento. Entonces también es una forma interesante de poner este punto respecto de la integridad y en este caso de la autoría y las contribuciones. Siempre en el área de la comunicación, me parece súper importante también centrarnos en esa parte, porque la investigación que hacemos tiene de algún modo, ¿no?, que ser difundida, eh, y porque también estamos rodeados de muchas exigencias respecto de aparecer en los medios. Dejo el punto 9 también como algo muy importante respecto a la integridad de la investigación, y es que los investigadores debieran, dice la Declaración de Singapur, debieran solamente limitar sus comentarios profesionales a las áreas de especialización en las que son reconocidos y hacer una clara distinción entre comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones personales. Ya, creo que estamos llenos también de opinólogos muchas veces en los medios. Insisto, estamos en un ambiente que a veces propicia que tengamos que aparecer mucho, pero aquí también recordar que la Declaración de Singapur, y en eso suscribo plenamente, solo hablar de lo que uno sabe, ¿no? Creo que es súper relevante eso. Y también, esta es muy relevante y no, me parece que no todo el mundo ha caído en la cuenta de esta responsabilidad. Cuando firmamos la Declaración de Singapur también adherimos a este principio que dice relación con estar atento a si uno es testigo o tiene sospecha, según aquí lo que dice Singapur, respecto de cualquier conducta inapropiada en investigación, nosotros estamos en la obligación también de denunciar esta mala práctica para que sea investigada, ¿cierto? Obviamente por las autoridades que convengan en este caso, eh, porque efectivamente la idea es que nuestro ecosistema de investigación lo hacemos todos nosotros, ¿no? Y evidentemente tenemos todos que velar por la integridad de la investigación. ¿M? Siempre refería a integridad como para ir cerrando este acápite, ¿no? Am, y que también lamentablemente lo hemos visto, que se postula un proyecto ya adjudicado o ejecutado, ¿cierto? En esta postulación. Por ejemplo, un fondo interno. Yo podría tener un fondo interno y luego, ¿cierto?, sumarle más referencia, actualizar, amononar y enviar a fondos. ¿Sí? Bueno, eso está prohibido. Ya eso efectivamente ha sucedido y por eso lo menciono. Los fondos internos evidentemente pueden ser una plataforma para seguir creciendo. Si uno, por ejemplo, declara
que esto nació de un fondo interno, pero en esta nueva versión hemos ampliado el alcance, sumamos objetivos nuevos, porque estamos ampliando lo que conocimos con el fondo, es absolutamente válido, ¿ya? Es un caso de figura distinto, ¿no? Lo mismo dice relación con utilizar copias o segmentos de un proyecto, sea propio o ajeno, que ya haya sido sometido a un concurso. Eh, Cuando tú estás en el grupo de estudio tienes acceso también a otro tipo de material que te permite también, ¿no? Ver si esto ha sido sometido antes. Y por lo tanto, la memoria histórica, Fondesit, funciona. Otro error común es el desbalance en la distribución de las funciones del equipo. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hablábamos, ¿cierto?, de la postulación, ustedes colocan los nombres de sus coinvestigadores y dicen explícitamente cuáles son las labores que va a cumplir cada miembro. Pero a su vez en el presupuesto se asocian recursos a personal técnico. Sucede a veces que en la descripción de tareas y funciones del IR, coinvestigadores y personal técnico, a veces el trabajo se ve sobrecargado en el personal técnico. Bueno, ese desbalance también es un error, no solo a nivel de integridad, sino también es un mal entendimiento de qué significa el personal técnico y cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del IR y los coinvestigadores. Ya, cuidado con eso porque también no solamente puede ser un error de integridad o un fallo, sino que también es bastante mal evaluado por los pares. Solicitar equipamiento que no se requiere, ¿ya? También efectivamente es una mala práctica, también se ha visto equipos que ya, porque el equipo ya había tenido un fondecitante y luego tiene uno siguiente, ¿cierto? 3 años después, pero vuelven a pedir bienes de capital, por ejemplo. Obviamente los evaluadores muchas veces, insisto, la memoria histórica de Fondecit funciona y efectivamente eso puede ser detectado, ¿no? Y por último, los conflictos de interés. Ustedes tienen una opción cada vez que postulamos, ¿cierto? De poner potenciales evaluadores, pero también de inhabilitar personas. Es importante que uno también diga, no solamente, ¿no? ¿Quién no quiero que me lea? A veces no quiero que me lea, por ejemplo, mi compañero de oficina. Ese no hay riesgo, porque nunca le van a mandar el Fondesit a un compañero de la misma facultad, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente los UCM no leemos a los UCM, pero sí nos podría tocar leer a alguien de la Talca, ¿ya? Aunque estemos en el Maule, son de la Talca, salvo que yo haya colaborado con él o con ella en los últimos 5 años. Pero a veces podrían haber, ¿cierto?, redes que son desconocidas para el resto. Por ejemplo, no sé, soy la madrina del hijo de una investigadora y nadie lo sabe, pero nunca hemos trabajado juntas, solo somos amigas. El problema es que ese vínculo puede hacer que yo lea distinto. Yo debería inhabilitarme de esa lectura, ¿ya? Eso también es importante reconocerlo y eventualmente declararlo como un potencial conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Decía hace un rato también que el presupuesto poco realista podía ser visto como un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que gente dice, no pidas tanto porque a lo mejor puede ser más atractivo que pidas menos. Sí, no. Técnicamente yo tengo que hacer el presupuesto que necesito, ¿ya? Eso es, ni más ni menos. Am, y esto hay que también mirarlo con mucha atención. Si me llego a equivocar y pido menos dinero, por ejemplo, del que necesito, el problema es que ANID solo financia lo que uno pide. Por lo tanto, si yo me paso, puede que no haya problema y me lo acepten, ¿ya? Aunque siempre hay una revisión presupuestaria y pueden hacerme ajustes, ¿ya? Am, pero si yo pido menos, nadie me va a corregir ese presupuesto. En ANID van a decir, eso es lo que pidió, eso es lo que se da. Entonces, ojo con eso, ¿ya? El presupuesto tiene que ser realista. Muchos de los que
no sé, estamos ahora ejecutando proyectos, por ejemplo, em, postulamos evidentemente con menos inflación que la que hay hoy día, ¿ya? De eso, lamentablemente, ANIT no tiene la culpa, nosotros no la vimos venir, no pensamos que, pero efectivamente vemos que los pasajes están más caros, ¿cierto? Que en general la vida es más cara y por lo tanto nuestros fondos hoy día tienen un valor distinto que el que habíamos calculado, ¿ya? Eh, Así que también, con criterio de realidad, tratar de ajustar sus 57 millones, que es el máximo que tiene Fondesit este año. Otro error común es no considerar en la propuesta la viabilidad del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Al tiempo de ejecución, ¿ya? Y esto en términos de valorizar, por ejemplo, temporalmente. ¿Qué significa que tu proyecto, por ejemplo, sea un estudio de 3 o de 4 años? El paso por el SEC, ¿sí? Voy a trabajar con personas, voy a hacer algún tipo de intervención experimental, eh, voy a tener algún tipo de manejo sensible que pueda sugerir que esto tome más tiempo en el estudio, por ejemplo, que haya iteraciones. Bueno, todo eso debiera valorizarlo temporalmente para mm, no tener problemas, ¿cierto?, en la ejecución de mi proyecto y previamente, ¿cierto?, en la evaluación del mismo, ¿ya? Solamente el hecho de declarar, ¿no?, en la carta Gantt tiempos muy acotados, los evaluadores a veces son, sobre todo evaluadores muy experimentados, tienden a aterrizar nuestros proyectos y a decir, oye, imposible que tengas, no sé, 5 papers en 2 años, por ejemplo. Alguien que hace un Fondesit de 2 años. Ustedes saben que puede haber 2, 3, 4 años. Lo mismo respecto a las publicaciones. No dejar las publicaciones para el último año. Tratar de ir pensando cómo con set de datos acotados eventualmente pueden ir, ¿cierto? Los objetivos, traspasarlos ya a algún producto que pueda ser escrito durante el primer año, de manera de ir armando, ¿no?, el dossier de publicaciones. Lo mismo referido al tema de presupuesto versus personal, ¿ya? ¿Cuánto es el personal requerido, ¿cierto?, para el proyecto? ¿Cuánto supone eso presupuestariamente? Hacerlo con tiempo, para que también no corran contra el tiempo después, ¿no? Porque el presupuesto efectivamente es algo que hay que ajustar bien. Decía yo también, ¿no? Esto de no justificar claramente roles y funciones del equipo. Pasa a veces que también en los proyectos aparecen tesistas. Qué sé yo, son 3 investigadores en el equipo, entonces dicen que van a tener 3 tesis por año. A veces eso es demasiado, ya, sobre todo si hablamos, no sé, tesis de magíster o de doctorado. Pero a su vez, un error frecuente y que yo les sugiero tomar mucha precaución con aquello, porque esto también se castiga en la evaluación, es que los tesistas tengan objetivos o que colaboren con un objetivo del proyecto. Los tesistas no deben colaborar con objetivos del proyecto. Los tesistas deben hacer una tesis, entre comillas, bajo el paraguas de la investigación, pero con objetivos propios, ¿ya? Básicamente son spin-off del proyecto. Entonces, el tesista no puede ser, entre comillas, ¿no?, un personal técnico solapado. Eh, Eso se ve en algunos proyectos. Y por último, como decía también, ¿no?, la escritura poco prolija o no intencionada. ¿A qué me refiero con ello? Textos que vienen mal escritos y me puedo imaginar el caso de figura, ¿no? Alguien tratando de terminar el texto rápido, ¿no? Con faltas de escritura, y digo, tipeo propiamente dicha, o de ortografía, de redacción general, problemas de coherencia o de cohesión entre los párrafos, ¿cierto? Falencias mayores, ¿no?, que pueden estar referidas a la pregunta de investigación, un diseño metodológico inconsistente con la propuesta,
o simplemente, ¿cierto? No se logra simplemente comunicar el propósito de esta investigación, ¿ya? Bueno, ahí tengo algunos consejos que me gustaría revisar con ustedes, ¿no? Por un lado, decía yo, ¿no? Comenzar a escribir con tiempo. Eh, para los que, por aquí hay alguna gente del área de lenguas que yo sé que les va a hacer sentido lo que les digo. La escritura es un producto, sí, pero también es un proceso, y es un proceso iterativo, ¿ya? No se escribe un texto de una sola vez, ni siquiera los más grandes escritores escriben de una vez, ¿no? Son constantes iteraciones, ¿no? Y por lo tanto, en esto que es tan relevante, ¿no? Como cristalizar un proyecto de investigación, eh, está referido a discusiones, ¿cierto? Con el equipo, ajustes varios, acuerdos, cierto consenso, y eso a su vez llevarlo a una forma escrita, ¿no? Por lo tanto, implica un proceso de escritura, lectura y reescritura, ¿no? Que puede llevar un cierto tiempo. De ahí que hace un rato yo también dijera, ¿no? Se requiere pedir ayuda, ¿no? Tanto que en el equipo funcionemos como coeditores, ¿cierto? Como que tengamos algún colega, amigo que pueda ser nuestro lector crítico, ¿no? Con quien tengamos confianza suficiente para que nos diga, ¿no? ¿Qué le parece, ¿no? ¿Qué deficiencias ve? ¿Qué observaciones nos hace? Y allí es donde yo digo, eh, algunos de los errores se ven en distintas etapas del proceso de escritura. Uno de ellos, decía yo, el tema de la revisión de la literatura. Fondesit pide que nosotros formalicemos un problema de investigación susceptible de ser investigado en el área, ¿cierto? Que merezca la pena. Pero para saber qué merece la pena ser estudiado, requiero haber hecho un buen mapeo de la literatura y eso supone una revisión exhaustiva de la literatura, ¿ya? Y no solamente, y con esto quiero ser súper clara, no solamente referimos a los últimos 5 años de investigación, como solemos decir, sino que realmente es una revisión sistemática de la literatura, es decir, ¿qué se sabe del fenómeno? Y eso implica mucha lectura. Yo ahí les dejo un pequeño link que es al repositorio ANID. Una de las cosas que, por ejemplo, a veces uno echa en falta es que, claro, a veces se revisa la literatura internacional y está súper bien hacerlo, pero también es cierto que lo que se ha hecho en Chile, financiado por Fondesit, sería importante conocerlo, así sea para decir que no funcionó, ¿ya? Y eso es súper relevante. Y por lo tanto, el repositorio ANID, ustedes pueden llegar, por ejemplo, a los informes finales, ¿m? Porque además, piensen, fijo que los lee en principio un chileno. Además pueden haber extranjeros, pero el primer evaluador normalmente va a ser de nuestro nicho, de nuestra Academia Chilensis. Y por lo tanto, lo mínimo es que nosotros sepamos qué hicieron los colegas, ¿ya? Entonces, no necesariamente vamos a encontrar muchos papers que nos den una visión de conjunto respecto de, ¿cierto? Pero los informes finales nos permiten decir, ah, mira, esto se hizo. Y nosotros también aventurar cómo superar aquello que se hizo, ¿no? Bueno, al hacer esta revisión de la literatura podemos identificar la brecha. Y luego decía yo, ¿cómo poner esto por escrito? Una de las cosas que muchas veces fallan los proyectos en términos discursivos, digamos, en términos escriturales, es dejarle muy claro a ese lector potencial dónde está la brecha. Y eso pasa, en parte, porque yo tengo que hacer un juego que en psicología llamamos como teoría de la mente. Yo tengo que tratar de pensar como mi potencial evaluador. Hace un rato les mostraba lo que era la mesa de los grupos de evaluación Fondesit. Ahí tienen ya más o menos quiénes son los que van a tener a cargo los proyectos. Esto funciona como con una cartera de proyectos, ¿no? Cada uno de estos miembros del grupo de estudio tiene un grupo de proyectos a su cargo que los lee y en función de su lectura dice, bueno, ¿quiénes serán los evaluadores más idóneos? ¿Ya? Bueno, ese mismo ejercicio háganlo ustedes, digan, bueno, ¿quién va a leerme? ¿Ya? ¿A quiénes podría descartar por vínculo, porque he trabajado con él, etcétera?
pero ¿quiénes sí o sí me van a leer? ¿Mm? Y pensando en esas personas, escribir el proyecto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque así sabemos también qué necesito decirle y qué no necesito decirle. Hay un cierto conocimiento compartido, obviamente. Tengo que insistir sobre por qué vale la pena estudiar lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Y entonces dejo clara la brecha, pero a su vez le digo, mira, esto es lo que no sabemos y por esto valdría la pena investigarlo. ¿Ya? Eso tiene que estar clarito, ¿no? Ojalá en negrita para que el lector fije su mirada ahí. Obviamente, relevar el valor científico de la pregunta que usted se está haciendo. Yo sé que esto puede parecer de perogrullo, pero en nuestra área educativa muchas veces sale a la luz el valor social y se le da brillo y se lo levanta, ¿no? Como un valor en sí mismo. Súper bien. Obviamente queremos aportar a la educación en Chile, pero eso se hace en Fondesit relevando el valor científico de la pregunta. Además, obviamente podemos paralelamente decir, ¿no? El valor social del proyecto. Pero recuerden, Fondesit es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces lo que tenemos que relevar es el valor científico. Y por último, no menos importante, le estamos escribiendo a una audiencia selecta, ya de pares académicos, y por lo tanto, escribir académicamente. Lo que no quiere decir escribir enrevesadamente, ¿ya? O sea, tengo que usar los constructos científicos. ¿Mm? Tengo que tratar de llevar a la literatura que corresponde en mi área. Eh, y obviamente, eh, de la manera más directa, más parsimoniosa posible, ¿ya? O sea, la ciencia, o hablamos de ciencia cuando hablamos de parsimonia. Entonces, también tratar de no enrevesar el lenguaje innecesariamente. En suma, tanto como evaluadora, como postulante, como investigadora, ¿cierto? ¿Qué he aprendido yo en estos años? Bueno, que Fondesit es competitivo, sí, pero que no es imposible adjudicárselo, que este es un ecosistema complejo, ¿ya? Que se sostiene en base a voluntades. Decía hace un rato, todos firmamos la Declaración de Singapur y por lo tanto la idea es que todos respetemos evidentemente las normas de integridad, pero también hay otra norma que nosotros nos comprometemos con Fondesit, que es estar disponible, por ejemplo, para evaluar proyectos. ¿Ya? Fondesit se sostiene en base a voluntades. No, los evaluadores no reciben pago por esto, los miembros del grupo de estudio simbólicamente reciben algo, pero en realidad el sistema como tal funciona, ¿no? Porque todos nos ponemos a la tarea de que ojalá se premie lo mejor en términos de propuestas científicas. Entonces, cuando nos invitan también a evaluar, pensar que también es una oportunidad de nosotros de poder aprender de otros, ¿ya? Yo les digo que como evaluador se aprende y harto. Y otro aprendizaje, no dejar nunca la redacción del proyecto para el mes del concurso. Ojalá empezar con la redacción, con la discusión, ¿cierto? Con el diseño, ¿cierto? Un año antes, por lo menos, ¿no? Sabemos la cantidad de urgencias que tenemos en la academia y dejarlo para el final es un estrés superlativo, ¿no? Que nadie se merece en realidad. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado. Creo que va a estar mucho más interesante sus preguntas, así que nada, les dejo ahí abierto el foro. Muchísimas gracias, profesora, por su presentación, realmente muy interesante. Yo fui tomando nota ahí en varios, varios puntos, porque creo que también muchas de lo que nos plantea no solamente aplica para Fondesit, sino que aplica en general para todos los proyectos que uno formula. Así que le agradezco muchísimo. Como dice el profesor Hugo Tapia ahí en el chat, muy clarificador. Ahora dejo abierto el espacio de preguntas. Les agradecería que utilizáramos el levantar la manito y yo ahí les voy dando la palabra para que le puedan responder. Si gustan, también pueden dejar las preguntas en el chat y yo las puedo ir leyendo también en voz alta.
Solo veo mensajes hasta el momento de felicitaciones. Aquí hay una consulta de la doctora María Sumonte. Ahí le dejo abierto el micrófono, profesora, para que consulte. Gracias, gracias Carla. Muy clarificador y además que un lenguaje simple, no, no adorno, así que y directo. Te quería consultar, cuando uno hace el proyecto, podría, por ejemplo, en el proyecto en sí, cuando tiene estas 10 páginas que uno, ¿verdad? Está el marco teórico, etcétera, todo lo que incluir algún link con alguna evidencia de lo que uno fundamenta del por qué podría, por ejemplo, no sé, un link de alguna situación que ocurrió en el país, suponte, y que eso da como fundamentos para la propuesta del proyecto. No hay nada que lo impida. O sea, esto, como se trata de un instrumento público, funcionamos con la lógica pública, ¿no? O sea, si no está prohibido, es posible de hacer, ¿ya? Ujú. Pero, bueno, tú eres del área de lenguas, ¿no? Educación, sí, Ya, lengua, sí, 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 ¿no? sí, Y, sí. y me entenderás cuando te digo, presentar un problema, yo siempre digo, ojalá, y esto es un consejo así como de escritura, ahí se me nota que soy también la profe de escritura académica en algunos lugares, digamos, pero yo siempre digo, ojalá el primer párrafo jueguensela por vender cuál es su idea de investigación, cuál es su problema. Y justamente, sin dar muchos rodeos, Ya. voy a inventar, ¿no? O sea, en un párrafo, qué sé yo, de 6 líneas, uno perfectamente podría decir por qué, ¿cierto? Estamos frente a un problema educativo, ¿ya? Y que luego la bajada de ese gran titular con el cual nos despachamos, ¿cierto? Nuestro problema, lo vamos desarrollando hacia abajo, ¿no? O sea, todos los antecedentes van, párrafo 2, 3, 4, ¿cierto? Pero como te digo, no está prohibido hacer eso, Ujú. ¿ya? O sea, tú puedes poner un link que alguien lo pueda ir a mirar y no hay ningún problema. Pero también evaluar tú, y por eso decía esto de hacer teoría de la mente. ¿Quién me va a leer? Perfecto, fulanito y fulanito. Yo le he visto cómo escribe, yo veo cómo piensa, más o menos le siguió la carrera, ya, él va a querer que vaya por este lado. A veces yo no quiero ir por el lado de fulanito. Y también yo tengo que ponerme en sus zapatos y decir, ¿por qué no voy a usar, ¿cierto? Por ejemplo, su enfoque, que también es súper válido, ¿te fijas? Pero Ya, eso implica, en buen chileno, ponerse el parche ante la herida. O sea, yo sí. creo que me va a leer fulanito, que lo mira así, le voy a decir por qué yo opto por esta otra mirada. Y voy a valorar esa mirada. Decir, bueno, esto es lo que ganamos mirándolo desde aquí, por ejemplo. Ok, ¿Te fijas? gracias. Sí, gracias. El profesor Hugo Tapia. Gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, sí, ya. Eh, hablaste recién sobre los equipos de investigación, ¿ya? He tenido problemas de internet, así que de repente se corta un poco la señal. Me gustaría que nos pudieras comentar sobre cuáles son las características ideales que debería tener los equipos de investigación y cuáles son aquellos, o bueno, algunas recomendaciones para qué no hacer en un equipo de investigación. ¿Qué Eso, no hacer? sí, Voy a partir por lo del ideal, ya. ¿ya? Pero es que el ideal es eso, po, platónico. En un equipo ideal, pucha, sería ideal que todos manejaran todo, pero eso es imposible. Entonces, sí, una de las cosas que yo he visto que muchos evaluadores valoran es que el equipo dé garantías, por ejemplo, de trabajo previo. ¿Mm? También de que al menos uno en el equipo pueda dar muestras de dominio metodológico, dependiendo de las necesidades del proyecto, ¿no? Si el proyecto es, qué sé yo, cualitativo, con cierto enfoque, que efectivamente vemos que ahí hay al menos uno que es ultra competente, ¿no? A hacer ecuaciones estructurales, otro grupo, no sé, ya, perfecto, sí, está fulanito.
a ese le rayan las ecuaciones estructurales. Entonces, sí, sabemos que hay alguien que garantiza, ¿no? El tema es cómo darle garantías al evaluador que efectivamente yo lo que estoy comprometiendo lo puedo cumplir. Voy a citar a una colega que siempre dice que cuando postula a Fondesit promete como candidato, ¿ya? Claro, la idea es que nuestras promesas como candidato no se queden justamente en promesas de candidatos, sino que efectivamente las podamos avalar en nuestra ejecución gracias a la participación de nuestros colegas. Y cuando tú decías esto del ideal, yo siempre digo, ojalá ir construyendo el equipo poquito a poco, que es súper difícil, ¿no? Aunar voluntades. Y en esto me voy a permitir dar una opinión bien personal. Yo lamento que a veces la lógica de los fondos concursables nos exijan ser IR, ¿ya? ¿A esto qué me refiero? Uno puede ser un súper buen COI, súper fiel, cuadrado ahí con la tarea, ¿cierto? Lamentablemente, en la vorágine, ¿no? De las métricas y qué sé yo, a veces se pide que todo el mundo sea IR, que sea responsable, que sea la cara visible del proyecto. Y mi sensación es que eso también genera lógicas medias perversas, ¿no? Donde en vez de colaborar, competimos, ¿no? Entonces, claro, yo, por eso decía, una de las cosas bonitas que yo rescato de los equipos donde yo he trabajado es que primero somos amigos y nos ha sucedido una cosa muy bonita, ¿no? De que los que no teníamos Fondesit éramos co-investigadores, ¿no? O sea, no teníamos Fondesit propio, digamos, éramos co-investigadores. Poquito a poco todos han ido ganando su Fondesit propio, entre comillas, ¿no? Entonces también es como que ha servido de un nicho para ir aprendiendo y extendiendo las alas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también la lógica, ¿no? De que con mucha generosidad vamos aprendiendo del otro. Sí. ¿Sí? Una consulta, disculpe que la persona que viene después, pero tiene que ver con lo mismo. Yo trabajo con alguien que es seco en tema estadístico, pero está a un año de obtener su doctorado. ¿Puede ser parte del equipo? Es que regular, mira la ¿Mm? locura, en Sí, regular tú no necesitas ser doctor. sí, ya, O sea, no necesitas ser doctor, así de simple. Lo necesitas para iniciación, lo necesitas para postdoctorado, pero no lo necesitas para regular. ya, Es más, vale. tú podrías ser un magíster súper productivo y lanzarte a regular y ganártelo, sí. Vale, súper. Qué bueno. Gracias. Bueno, eso, gracias. Que te vaya Muchas bien. gracias. El profesor Jaime Huincahue tenía la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes. Hola, No sé si Jaime. se me escucha. Se te escucha. Sí, bien, muchas gracias. Bien, Hugo me quitó un poco la pregunta porque te quería justo preguntar, profundizar un poco en la evaluación de los grupos, ¿sí? Pero bueno, aprovecho de hacer una segunda pregunta entonces. Eh, a partir de otros grupos de investigación que uno puede conocer, uno conoce casos exitosos de ejecuciones de proyectos regulares, ¿sí? De universidades amigas en otras regiones. La pregunta que tengo es si acaso los informes de cierre los lee el mismo grupo de estudio como para alimentar la memoria histórica de Fondesit, de tal manera de que quizás uno puede tener un ejemplo, pero quizás es bueno mirar el repositorio que nos mostraste para validar si efectivamente tuvo un grado de éxito y esa historia es concordante con lo que podría haber el proceso evaluativo. A ver, los informes finales tienen que ser aprobados, ¿ya? ¿Cierto? Todos pasamos por ese karma, ¿no? De tener que tener tu informe final de resultados, depositarlo en Fondesit, y eso se va a lectura efectivamente por parte del grupo estudio, ¿ya? En principio, quien distribuye esto es el coordinador de Fondesit, que es un funcionario ANIO, en conjunto con el director o directora del grupo,
Y evidentemente lo lee la persona que está más cercana a la línea de investigación de ese IR. En función de eso, ese miembro del grupo de estudio elabora un informe que es avalado por la dirección, ¿cierto? Y es la carta que uno recibe finalmente aprobando o pidiendo, qué sé yo, algún tipo de aclaratoria, qué sé yo, en el informe final. Así que sí, los miembros del grupo tienen conocimiento de los informes. Dale, muchas gracias. La profesora, perdón, Andrea Precht. Hola Carla, muchas gracias por todo lo que has expuesto. Uno siempre escucha teorías conspirativas, así, pero ya a unos niveles como para Netflix. Entonces, te quería preguntar una cosa así como súper concreta, cuando no es por panel, cuando se asignan evaluadores, más allá de las inhabilitaciones que nombraste, ¿cómo funciona? ¿Es a dedo? ¿Es automático? ¿Cuántos evaluadores se ponen? Ese tipo de cosas, porque de repente uno escucha gente y dice, ay, siempre se lo ganan los mismos. Entonces, entender cómo funciona esto, como para despejar eso. Ya, qué buena pregunta, Andrea. A Si ver, somos COVID. sí, es que sí. No, a ver, súper buena pregunta porque efectivamente hay harto mito alrededor de la evaluación Fondesit. Yo puedo decir de primera mano, ¿ah? Y por eso insistí en la presentación sobre el tema de que este sistema se sostiene en base a voluntades, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, cuando uno, ¿cierto?, postula el Fondesit y se compromete a leer Fondesit, que es una de las cosas, ¿no?, además de la Declaración de Singapur, hay gente que se niega sistemáticamente a leer Fondesit, a evaluar. No tengo tiempo, no estoy en Chile, me voy a una conferencia, lo que sea, ¿ya? Y hay gente que la hace y las hace mal, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Hay una base de datos de evaluadores de Fondesit así eterna, ¿ya? Es muy grande, histórica, ¿ya? O sea, tenemos gente, de hecho, gente senior, gente emérita, que todavía a veces lee, ¿no? Entonces, es una gran fuente de búsqueda de nombre, pero así también ha crecido el número de postulantes. Y eso hace cada vez más difícil diversificar el número de evaluadores. Ahora, si nosotros sumamos el que haya gente que no evalúa, por la razón que sea, ¿cierto? Que a veces los proyectos vienen en inglés. Eso también puede ser una limitante para algunos, ¿ya? Implica que hay que buscar evaluadores fuera, ¿ya? El número de evaluadores mínimo ustedes lo saben, ¿no? Son 3. Pero a veces, no sé si de los que están acá presentes, han tenido menos evaluaciones en su carta cuando llegan los resultados. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, digamos, cuando yo estaba, pero bueno, lo que hace Fondesit es decir, vamos a tratar de asegurar que ojalá todos los postulantes tengan al menos 3 evaluaciones. Y esas 3 se promedian para tener la nota final. Dependiendo, ¿cierto? De la dificultad para conseguir, porque a veces hay temas súper específicos y no tenemos especialistas en todas las áreas en Chile, ¿ah? De repente hay temas muy precisos. Dependiendo del idioma, como dije, el pool de evaluadores se empieza a reducir. Evidentemente, lo que hace el grupo de estudio es tratar de decir, en este caso el director o directora es quien asigna, y la gente del grupo también sugiere nombres, ¿ya? Como decía yo, a su vez, cada miembro del grupo de estudio tiene, por así decirlo, una cartera de proyectos a su cargo y le asigna evaluadores. Lo ideal es que los evaluadores a los que se le manda primero a evaluar son los más idóneos, ¿ya? Pensemos que la terna de oro, ya, son los más idóneos. Pero si esos 3 no responden en el tiempo adecuado, normalmente uno tiene una reserva. Manda 6, manda 8. Alguna vez yo mandé hasta 12 invitaciones para un solo proyecto, ¿ya? Pero ¿qué sucede? El sistema funciona según orden de llegada. Si yo estoy dentro de los 3 evaluadores golden, ¿no? Y respondo rápido, voy a quedar arriba y me van a leer primero mi evaluación.
Pero si yo estoy dentro de los 3 y respondo en el 10º lugar, estoy en el 10º lugar para que me lean. Otros 9 llegaron antes que yo, cualquiera de ellos puede ser leído en ese orden, ojo, porque se leen según llegan. Solo se leen las 3 primeras. Si algo pasa, como dije yo, no siempre tenemos las evaluaciones que queremos porque a veces la gente lo hace por cumplir, ¿ya? Hay evaluaciones que a veces no dicen nada. El grupo de estudio se reserva el derecho de borrar la evaluación. Tiene que justificarlo en plataforma y eso queda registrado. Y efectivamente, si hay razones fundadas porque la evaluación es mala, mala en el sentido de calidad, no dice mucho, no se refiere al proyecto, o dice cosas que el proyecto no dice, y para eso está cada miembro del grupo de estudio para velar que la evaluación sea justa. Le dice, oye, pero si el proyecto no dice eso, y ese miembro dice, ¿sabéis qué? Yo sugiero bajarlo. No es una buena evaluación, no es una evaluación justa. Y por lo tanto se baja. Se baja y sube la siguiente que viene en cola. Pero nadie sabe qué viene detrás, porque esa no se ve hasta que se libera. Y puede ser sorpresa, para bien o para mal. Puede ser una evaluación justa, perfecto, no favorable, favorable. Eso no lo sabemos hasta que sube, ¿ya? O sea, nadie tiene injerencia sobre lo que viene. Solo, evidentemente, el quien evaluó, ¿ya? Por lo tanto, de ahí mi campaña para poder también sensibilizarlos a la hora de leer proyectos. Ahora, por ejemplo, seguramente va a empezar la lectura de Fondesit de iniciación, ¿ya? A ustedes que están postulando o van a postular a regular, seguramente les van a pedir que lean iniciación. Los que postulan en regular, evidentemente, ya no pueden leer regular, ¿cierto? Los que tenemos alguno en ejecución, nos toca leer iniciación irregular, seguramente, y podemos evaluar hasta 3 veces en el año. Tenemos un límite de evaluaciones. Entonces, claro, también eso es una limitante. A veces hay evaluadores muy buenos y que ya los quemamos en iniciación y no los podemos llamar a regular, por ejemplo, ¿ya? Por eso insisto en que esto funciona, digamos, ¿no? En base a buenas voluntades, a trabajo serio, en conciencia. O sea, es como evalúele el proyecto al colega como usted quiere que lo evalúen a usted. Eso es como el mantra, porque efectivamente a uno le da rabia cuando a alguien le mandan, ¿cierto?, la evaluación y el comentario es un comentario aguachento, ¿no? Que no dice mucho, que no te ayuda a crecer. Una de las, digámoslo, de las cosas que nosotros quisimos hacer en su minuto fue efectivamente, Jeffrey, fue que efectivamente las evaluaciones ayudaran también a los grupos, a los postulantes a crecer, ¿no? A mejorar sus proyectos, ¿no? Que no fueran evaluaciones ni muy sintéticas, pero tampoco que sintieran que estábamos aportillando el proyecto, ¿ya? Así que eso, pues, Andrea. Hay hartas más cosas, pero eso es como lo esencial del proceso. Gracias. No veo más manitos levantadas, así que no me queda más que agradecerles a todos y a todas por su participación. Y a usted, profesora Carla, muchísimas gracias por su gran charla, realmente muy, muy clara, muy concisa, y hartos tips para aplicarla. Cualquier cosa, a los presentes los dejo, ¿cierto?, invitados a que nos consulten al Departamento de Gestión de la Investigación las dudas que vayan teniendo durante el proceso de la postulación a este nuevo llamado de Fondesit Regular. Que tengan muy buena tarde.